el, sí, las dos, el sábado y el domingo, las dos finales. Ah, el Sí, sí. resultado es prácticamente impensado, ¿no? Sí, ¿Quién, sí, la verdad que el Inter me sorprendió para mal porque yo sinceramente pensé que se iba a llevar la Copa al Inter por eh, lo que venía haciendo, por cómo estaba jugando, pero bueno, no me convenció ni en actitud, ni en lo que propuso Inzaghi, no le encontró la vuelta en ningún momento. Y bueno, y en esos partidos no puedes cometer errores. El mínimo error ya es un resultado. sí, la verdad. Y sorprendente Y también la actuación porque a veces uno tiene dos formas para hablar de un partido. Una, que el Inter no anduvo bien. Hay que darse cuenta de que el PSG estuvo muy, pero muy, muy bien. Es algo sí, similar, no sé si recuerdan la final anterior que ganó el Manchester, que jugó contra el Inter. sí, Todos decían que el Manchester no tuvo un buen partido, que ganó sí. porque es Manchester, pero realmente Claro. no tuvo un buen partido porque el Inter hizo un gran juego también. Y Ujú. entonces, todo eso hay que ver. Y lo del domingo, la verdad que impresionante. Muy bien, Platense. Muy bien, Platense. Sí. Ahí, Eso, Manolo, lo que a mí me sorprendió del Inter, más que nada que obviamente mucho queríamos que gane Inter por el tema que está Lautaro Martínez, que es argentino y demás. Digo, una cuestión como que Inter se sintió que ya había ganado la final cuando le ganó al gran candidato que era el Barcelona. sí, Siento sí, como puede que ser. psicológicamente como que los jugadores lo tomaron en esa cuestión de decir, bueno, listo, ya le ganamos al cuco de la Copa, que era el Barcelona, el máximo candidato, así que ahora, bueno, vamos por los parisinos, que le va a costar una final desde lo psicológico en cuestión que tenían esa presión que nunca la habían ganado. Entonces Eh, creo eh, que como que no se trabajó eso por ahí Inzaghi y su cuerpo técnico de la parte psicológica de no quedarnos con el partido anterior que fue le ganamos al gran candidato que era el Barcelona y bueno, creo que pasó más que nada por ahí porque no sé si estaba como para perder 5-0 el Inter, pero bueno, digo, si nosotros analizamos el partido antes de que comience y después bueno, obviamente con el diario del lunes, ¿no? Eh, Está bien, se dio otra cosa, pero si vos analizás el partido antes, por ahí Inter era serio candidato, ya que le había ganado realmente al candidato. Y bueno, y el PSG venía con un perfil medianamente bajo, pero bueno, todos sabemos que tiene un técnico de primer nivel. Así que pero, bueno, más que nada pero, por fí- ahí trabajaron muy bien. pero fíjense que el Inter no venía bien, no solamente en ese partido. Había Ujú. perdido la final de la Copa Italia, había perdido la final del torneo, se había enfrentado, no recuerdo qué equipo, mientras el Napoli tenía un partido relativamente más complicado y él no pudo pasar ese partido. O sea que tuvo más chance de ganar tanto la Copa o como la Liga en el país. La verdad que no venía bien. Pero yo noté algo que la verdad que hablando con mis compañeros, una final como esa, uno lo tiene que sacar en camilla. Uno que, al menos el sudamericano, que tiene la convicción de que cada final se juega con todo lo que tiene. Veía a Dembélé, minuto 77, el PSG iba 4-0 y los corría a todos los defensores. Desde el arquero iba de una punta a la otra. Y ahí te das cuenta de la actitud del jugador. Claro, Yo lo vi con una actitud diferente a los delanteros del Inter, tanto Lautaro, que no persigue mucho de los delanteros, pero no lo vi con una actitud de querer llevarse la copa por delante. Sí lo vi de Claro. todo el equipo del París, desde la actitud más que del juego y bueno, de las individualidades como ese pibito Doué, que hasta último momento fue titular porque iba a jugar ese Barcolá y Luis Enrique lo cambió en el último momento por este pibito. Pero en actitud lo pasó por arriba el PSG, claro. totalmente. Ahora hay Carlos, que jugar. sumando algo a Sí, lo que vos decís, en el minuto 87.
a Hakimi le sacan una tarjeta amarilla por correrlo y cometer una falta en la mitad de la cancha. Y ahí estaba Sí, la sí, actitud sí. de ese equipo de querer ganar la Copa y como decía, iba ganando creo que ya 4-0 me parece, en ese Y momento. bueno, y Cabalastrelia también persiguió a uno también, minuto 80, lo corrió 50 metros y se la sacó, no me Claro, acuerdo quién era, pero lo corrió 60, 70 metros, desde el ataque del París que la perdieron y retrocedió. Y ahí te das cuenta los equipos que realmente son campeones, por Claro. lo que corren, claro. por la exigencia, porque no se fijan en el resultado, porque corren hasta el último minuto. Y bueno, esa es la gran diferencia que hubo, que vi en el partido. Hay que jugar a lo platense. Platense Tal jugó cual. así y pues, Porque ahora por Claro. ahí te digo, uno no consigue jugar bien, no consigue jugar lindo, no consigue ser vistoso. Pero hay otra parte que tiene que dar el jugador, que es esa, la entrega, el sacrificio, el ir para adelante. No te sale un pase, bueno, pero lo compenso un poco corriendo, ayudando al compañero, te los corro a todos. Ahí compensás. El Inter se vio un equipo sin alma, no corrían. Turán arriba no persiguió a nadie. Lautaro giró, aguantó, pero hizo hasta ahí nomás. Después el medio campo tampoco, plantó 5 volantes prácticamente sin ritmo, ese Mkhitaryan, el otro Çalhanoğlu, no manejaron la pelota. Los cambios tampoco fueron buenos de Inzaghi. No puso y ni siquiera yo, ese Fratesi que entró el otro día en el Barcelona y le hizo pasar de fase porque entró con una gana ese pibito, el rubiecito que hizo el gol al final. Y no los vi ni siquiera en los cambios. Puso pibes que no yo- habían jugado nunca. La verdad, ese último que entró no lo conocía, yo lo sigo al Inter bastante, me gusta mucho el fútbol italiano. El pibe que entró, el último del Inter, lo miré con unos compañeros, digo, no sé quién es, no sabíamos quién era. Y lo pusieron al claro, final raro, todo muy raro. claro, lo que pasa es que uno crea algo, se fija una idea por lo que ellos hicieron con el Barcelona. En el Barcelona ellos, además de que el Barcelona sobre el minuto final, sobre los minutos finales, equivocó la estrategia con el caso de incluir a este muchacho uruguayo. Creo que por ahí fue el talón de Aquiles para que le pudieran vencer sobre la hora. Pero el Inter en ese juego tenía otra disposición. Y sí es verdad que el Barcelona es un gran equipo y que hubo algunos errores no de concepto individual del juego que le permitieron pasar al Inter, pero ese grupo el Inter lo emparejó con sus ganas. Ahora cuando pasan con el PSG, hizo lo contrario. Pensó que cambió su estilo de juego. Cuando su estilo de juego es como a lo platense, nunca, darse cuenta que tienen que jugar un poquito más el 100 para poder estar al nivel de los demás. No tiene mucha dificultad. El futbolista tiene esa conciencia, deja todo en Claro. la cancha, deja todo en la cancha. Y es así, es así. No miraron, no es fácil ir a ganar al Monumental, no es fácil ir a ganar a la cancha de Racing, no es fácil ir a ganar a la cancha de San Lorenzo, porque por una cuestión de torneo y de puntos ellos no pudieron jugar los partidos como tal. A lo mejor le favoreció porque no tuvo la presión del público. A veces la localidad te juega a veces en contra, ¿no? Contra porque los equipos, fíjense, los equipos Rosario, Independiente, River, Racing, fueron como locales y no pudieron pasar. Claro. Bueno, chicos, hoy tenemos la clase de eh, los conceptos de evolución táctica, evolución de la táctica. Entonces, es dentro de lo que estamos haciendo, el primera parte, para luego entrar a lo que es la táctica individual y táctica colectiva. Eh, Iniciamos. Evolución de la táctica. Corría la década de los 90 cuando de la mano de técnicos de indudable prestigio como Arrigo Sacchi, Fuchs, Maturana, algunos de ellos herederos de un genio como César Luis Menotti, vimos a una auténtica revolución en el campo de entrenamiento, añadidura en la fase de recuperación de la pelota. Era el propio Arrigo Sacchi que nos enseñaba que defender era atacar al ataque contrario. De dicha tautología
nació una concepción de la defensa como unidad mecanizada y estructurada que basándose en una sincronización casi perfecta de las líneas buscaba al rival en su propio terreno de juego, provocando el error, no es esperándole a la par de y a la par que reducía los espacios de forma que el contrario era incapaz de generar situaciones ventajosas. Si ustedes conocen, han leído Arrigo Sacchi, historia, eh, él creó la zona presionante. La zona presionante es esa famosa basculación que se hacía antes. Ustedes recuerdan que al principio de cuando se empezó a hacer el juego en bloque, las basculaciones se hacían muy cadenciosas. Era de un lado a otro, pasando la pelota, el rival pasaba, y incluso se entrenaba de esa manera, cadencioso, cadencioso. Y había un concepto que era pressing, zona, pressing, zona, que no era el pressing directo. Y este señor, Arrigo Sacchi, creó una manera de jugar, él le dijo zona presionante, que era más o menos algo como pressing sobre pressing. Era, iba a presionar a la banda porque el pressing se hace en la banda. Luego, con el cambio de frente o con jugar adentro, seguía presionando. Eso le llevó a tener muchísima ventaja y sobre todo en ese año, la ley del offside decía, o la ley del offside decía, la regla del offside decía que si un jugador estaba en línea, estaba en offside, ya fuera del lugar. Después del Milan, después del Milan, con sus famosos achiques de el líder de la defensa, que era Baresi, y el otro compañero del Costa Curta, pues de eso se creó la norma, que el delantero podía estar en línea, pero no estaba en offside. Y ahora es casi similar, porque ahora está en línea, pero si una uña, qué sé yo, una uña, un poquito más, si el que hace el offside alza 44 y la línea está para 41, es offside. Entonces, incluso ahora es más fácil ordenar la defensa. Él creó esa manera de jugar, digo Saki. Y esto en un primer momento fue indudablemente positivo, a posteriori esas ideas se simplificaron de tal forma que se terminó por descontextualizar la defensa del propio juego del fútbol. Se llegó a considerar la fase de recuperación de la pelota como una etapa distinta del resto del juego, sin ninguna conexión. E incluso para una gran cantidad de técnicos, el único objetivo era defender y en dichas afirmaciones tales como el equipo es un equipo ordenado. Evidentemente, cuando algo así aseveraba, era porque ese equipo se pasaba el partido corriendo detrás de la pelota y además se recuperaba la pelota muy cerca de su propia portería y con pocos efectivos por delante de la pelota, cual castigaba gran parte de las posibilidades de contraatacar con éxito. Curiosamente, de dichos equipos se dice que son equipos equilibrados. Un ataque, un ataque de ego sin precedentes, los entrenadores se regocijaban de crear equipos espartanos que defendían y solo defendían para quitarse de encima la pelota cuando ésta era recuperada. Se ignoraba además que el trabajo desequilibrado provocaba pérdidas de la llamada potencia prospectiva. Ya, al final les explico el concepto. Si un entrenamiento está dirigido a potenciar un aspecto en detrimento de otro, provoca que los aspectos que postergamos empeoren. Acá está armar los equipos, ¿no? Tú armas equipos. Luca, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Luquitas? Hola Manolo, ¿todo bien? Disculpa que entré Ahora, tarde. usted dice que a 19:30. Luquitas está como en los chicos que llegan tarde a los entrenamientos en la escuela. Llegan y se van colando y se ponen detrás de los más grandes.
El entrenador no, que no se dé cuenta y lo pone a dar vuelta. Yo no lo pongo a dar vuelta, yo lo dejo ahí tranquilo, digo, un rato mientras aprende el movimiento que estamos haciendo, porque si no, tarda mucho en aprender. Les decía esto porque antiguamente los equipos jugaban muy a no perder, muy a no perder, y el fútbol ha cambiado de hace mucho tiempo. Pero también les comento algo, el fútbol, los equipos se arman de atrás para adelante, no de adelante para atrás. Y hay una famosa conclusión en ir a buscar. Y por esa razón, este señor Saki, Maturana, yendo Menotti, Cruyff, fueron visionarios que crearon algo de defenderse bien, que es los equipos, porque los equipos equilibrados no son esos que hablan acá, son muy defensivos. Los dos equipos equilibrados son los que tienen, los que defienden bien, son fuertes en las dos áreas, son fuertes en su área para defender y son fuertes en la otra área ofensiva para armar. Esos son los equipos equilibrados. Y los equipos equilibrados se forman de atrás para adelante. Por esta razón, cuando usted inicia un proyecto, hablemos de a nivel profesional, inicia un proyecto, al principio sus equipos parecen muy defensivos, que recién se está instaurando la idea de juego y el conocimiento, porque instaurar la idea de juego no es la del técnico, es la que tiene que darse de acuerdo a los futbolistas que estén. Yo no voy a crear una manera de jugar yo tenga, si tengo a Carlos, tengo a Lucas, tengo a Nico, no sé qué puesto jugaría a Nico, pero tengo que verlos a ustedes y después que los vea a ustedes como jugadores, es que empezamos a armar de acuerdo a su característica el modelo de juego, para estar cerca de lo que ustedes puedan hacer. Eso es lo que hace. Y ahí que la gente comente otra cosa es diferente, pero lo que se debe hacer es eso. Y luego vienen todo lo que son los trabajos de potenciar al futbolista, elevar el rendimiento y ya las partes de los partidos importantes, como comentábamos al principio, que por eso quería enganchar la clase, es ya el momento que vive. Usted hay un ejemplo, Huracán no pateó puerta. Y el Platense siguió. Es como aquella famosa frase que usan ustedes, le pegó en el piso. La verdad que era cualquiera que estaba viendo el partido podía haber empatado a Huracán, por supuesto, pero más a las ganas que por algo que ellos habían concebido. Lo sorprendió. Imaginaban que Platense iba a ser fuerte, pero no tanto. Imagino que igual pensaría el Inter del PSG. Era fuerte, pero no tanto. Estaba en la final, pero no tanto. Hemos hecho esto y esa forma de interpretar una final les llevó a eso. Imagino que los tipos aprenden. Y en una secuencia de juego, creo que fue en el segundo gol, hay la distracción. ¿Entiendes? Cuando los equipos son muy densos en defensa, eh, hicieron un delantero, agarró para adentro, creo que fue en el segundo, cogió para adentro, el otro se quedó fijando y apareció el otro por afuera. Entonces, yo tengo para ustedes una clase que la voy a dar creo que en el segundo semestre, donde hablamos de qué debe hacer los futbolistas, por qué se debe fijar, de acuerdo al sistema que ustedes aplican. ¿Entiendes? Ahí les explico lo que es fijar. ¿Tienen idea de lo que es fijar? Ah, sigue la conversación. Sigue. Nico no lo tengo tanta confianza, pero Carlito y Lucas Manolo, sí. Manolo, yo jugaba de volante, porque no Ah, atacaba ni defendía. ah. Entonces, era volante mentiroso entonces. Sí, Claro, hay tal una, cual. eh, era a un muchacho le dijeron, bueno, yo quiero que me paguen lo que realmente yo trabajo. Y el jefe le dijo, menos no te puedo pagar. Mira, fija la marca. En un sistema 4-3-3.
3-3. Okay. Cuando se fija marca, el 7 queda fuera, Ujú. queda fuera, queda fuera. Fijando lateral. En este caso, si lateral, si lateral está acá, lo fija. ¿Entiendes? Lo fija. Este Sí. espacio queda vacío. Este espacio queda vacío para que entre el 8. O en su defecto, para que haga el 2 contra 1 acá. Eso es lo que se llama saltar líneas y hacer el 2 contra 1 acá. Y el 9 fija al otro central. ¿Entiendes? Y el 11 fija a lateral o en su defecto, el lateral que está acá referencia. Entonces, queda suelto. ¿Qué pasa? Cuando se fija una posición, si el 7 coge para adentro, el espacio queda afuera. ¿Me entiendes? Entonces, todos esos aspectos los deben trabajar en entrenamiento. Y el entrenador de tener la concepción de eso y para qué. Se ha escuchado mucho, porque pues, si juegas con extremos bien abiertos, quedan los carriles de adentro para que estos sean ocupados por estos jugadores. Aquí está el 4, el famoso 4-3-3. Aquí está. 4-2-3-6. Aquí está. Ese es el famoso 4-3-3. ¿Entiendes? Acá. Estos aplican estos carriles, que es lo que llaman los mediocampistas voz to voz. Los voz Claro. to voz. ¿Entiendes? Y el 9 fija. Si fabrica el 9 este espacio, entra acá y este entra acá. ¿Entiendes? Pero por lo general el 9 fija. O el 9 se tira atrás, que es lo que llaman ahora el falso 9. El falso 9 no es el delantero fijo. Entonces el falso 9 hace este movimiento. Un espacio debe quedar vacío. Un espacio y el 5 es el que controla, el que hace el equilibrio. ¿Entiendes? También ahí les voy a explicar unos conceptos sobre los aspectos. Eso ya es para que ustedes tengan toda la idea de cómo armar el equipo, incluso por los defensa, cómo marcar, cómo hacer los bloques. Eso está estipulado ahí. Entonces, por ahora les estoy dando lo que es la concepción del juego. Les estoy explicando en algunos detalles de cómo armar una defensa, características, que ustedes vayan encontrando las características. Los que estuvieron con nosotros el primer año saben que hablamos de muchos aspectos, de sus acciones de puesto, qué es un lateral, qué es un marcador. O sea, todos esos aspectos, Nico y muchachos, es para que ustedes vayan teniendo el conocimiento. Luego de ese conocimiento que ustedes estén adquiriendo, no solamente acá en la escuela, sino el de ustedes propios, que van viendo partidos, leyendo por qué pasan las cosas, escuchando entrenadores importantes cuando dan las explicaciones de su juego, de por qué suceden, que por qué perdieron o por qué ganaron un partido, sacando la famosa excusa, no, pero el árbitro no, no. Fíjese, Platense, el árbitro contra River parecía Platense local, porque el árbitro favoreció a River. Lo favoreció, pero increíble. Acuña jugó el partido de gratis, ¿entiendes? El gol de empate hubo 3, 4 anomalías en una sola secuencia de juego. Tanto fue así que al final el árbitro pidió disculpas. Ahora, un equipo tiene que tener un temple, un carácter tan fuerte para soportar eso, llegar a los penaltis y ganarlos. Lo tendrá que haber ganado en el partido, en el tiempo normal. Entonces, todo eso se consigue entrenando, y el fútbol es asociación. El fútbol es uno para todo y todos para uno. De que cuando el rival tenga la pelota, el que lo vaya a marcar crea que se está enfrentando a 11. O sea, que no solamente me está marcando Carlos, me está marcando Nico, me está marcando Lucas, no, son 11 los tipos que quieren quitar la pelota. Eso es el concepto de equipo. Y lo demás, bueno, lo demás viene por añadidura. Además, el gol de la final fue un gol
No sé, me imagino que estaba preparado, pero un golpeo así no está muy bien preparado. ¿Entiendes? Un golpeo así es No. de un tipo de calidad. Me hizo recordar el gol de Zidane en la final de una Champions contra el Leverkusen, creo que fue, que Sí, la Bayer agarró, Leverkusen. que la agarró arriba y la metió. Ojo, ojo que ese Galíndez es un gran portero. Entonces, todas esas cosas que ustedes ven, las van sumando, chicos, las van sumando, y eso es lo que el juego evoluciona. El juego evoluciona porque podemos llenarnos acá de muchos conceptos, de demasiados conceptos. Yo les puedo decir a ustedes dónde buscar, cómo buscar, les puedo mandar libros, y ustedes pueden leer. Y estoy de acuerdo en eso. Pero si ustedes no trasladan eso de entrenamiento, no trasladan eso a discernirlo, a tratar de comprenderlo, pues lógicamente que nos vamos a quedar en solamente palabras bonitas, pero no vamos a llegar a lo que queremos en esta etapa, que es que ustedes vayan conociendo el juego y se interesen por saber cada día más de lo que queremos que es el juego. ¿Entienden? Ok, sigo. Era el revolucionismo cartesiano, llevado a su máxima expresión. Eso lo dice Cano Moreno. Afirmaba que este vocablo, la táctica, es asociado a la aglomeración de sujetos alrededor de la propia portería, a renuncia de acciones ofensivas, utilizándola incluso para nombrar el estilo de juego que todo un país como Italia, entre otros, Italia, entre otros improperios, cuando en realidad es propulsora de la disposición ilimitada de recursos, cuando menos nos hace conscientes de nuestras propias facultades. Y añadida la razón de que bien podría sustituir la palabra táctica por la de sendero hacia el conocimiento y todas las veredas que llevan hacia él. La observación, la movilización de la razón y la conciencia, la implicación, la reflexión y el contemplar con todos los sentidos. Oscar Cano, bueno, en el libro La táctica, víctima favorita de la ignorancia, o como llamó genial Eric Mombard. Este es belga. El libro es muy bueno. Si usted ve en alguna edición que es escrita por Mombard, se escribe, ¿no? Es un belga. Tiene un buen conocimiento. Yo le leo algunos textos de él. Esa subordinada a otros factores del entrenamiento. Paradójico es también, aquí me voy a tener un rato, ¿entiende? Aquí, si ustedes hacen un repaso del fútbol italiano, que fueron los creadores del Catenaccio, aunque realmente el Catenaccio no lo crearon ahí, ¿entiende? El Catenaccio viene del 30, viene del 30, lo creó Carrapa. Y luego quien lo puso en práctica fue un francés que se llamó Robert Accar. Robert Accar, en el año 40 y pico, por ahí, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y en ese equipo jugaba Elenio Herrera, ¿entiendes? Para que tengan ustedes la raíz del Catenaccio. Y él lo llevó al Inter de Milán, ¿entiendes? El Catenaccio era esto. Acá, 4, 3. Era más o menos así. Este es el libro, el libro. Después, cuando tenga la oportunidad, que voy a trabajar por espacio, le voy a decir la historia del libro, típico libro. Catenaccio en la traducción es candado, candado en italiano. Y los franceses le llamaban el berro, algo así, berro, que traduce encadenamiento. Encadenamiento. Y claro, y ahí se fue y crearon el famoso, los italianos, ellos ganan el Mundial 82 con Enzo Bearzot como técnico, y ustedes hacen estudio de la alineación, de cómo jugaba, el libro creo que era Chirea,
Gaetano Chirea. Jugaba con un stopper que ellos jugaban en el Juventus de Italia. No recuerdo bien el nombre del stopper, pero sí sé que el goleador fue Paolo Rossi, que fue el famoso partido del 5 de junio de 1982 cuando le ganan a Brasil 3-2. Si ustedes recuerdan ese partido, ahí pasan a la final. Brasil, que era el Jogo Bonito, y Rossi le hizo 3 goles. Digo, ganó la bota de oro. Pero eran equipos, incluso hay una historia de eso que también es bueno que ustedes tengan referencia, que en esa época, como eran en España, se jugó en el campo de Barcelona, el Camp Nou. El Camp Nou en ese momento tenía 120 metros, 120 metros. Y el local que le correspondió a Italia tenía la facultad, el equipo local, de manejar algunas normas del partido. Entre esas, la podía acortar el campo o si lo dejaba así. Y ellos decidieron acortar el campo. Al acortar el campo y la manera que tenía de juego Italia, se facilitaba el contraataque, porque Rossi era un delantero atacador que aparecía. Entonces, todas esas estrategias que se usaban no solamente en la cancha, sino afuera, para sacar ventaja. Después, después es que se habla, después que se habla de incluso del pasto, ¿me entiendes? De lo que es el pasto, que lo dejaban alto, que lo bajaban. O sea, todos esos aspectos ahora cambiaron, ¿me entiendes? Ahora cambiaron. ¿eh? Entonces ya no es como antes. Ya no es como antes que usted tiene autorización de decir el campo. Bueno, en España y en Italia le echaban agua a los campos cuando jugaba Maradona. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas, muchachos, uno las debe ir asimilando para saber por qué suceden, suceden todas estas cosas. Tienen todos esos fenómenos que ustedes ven. Italia trabajaba muy a la defensa. Trabajaba muy a la defensa. De hecho, Arrigo Sacchi, cuando lo lleva Berlusconi, lo lleva del Parma al Milan, no había hecho muchas cosas. Creo que lo máximo que había hecho era poner al Parma de tercero o cuarto lugar en segunda división. No recuerdo bien la historia, pero sé que andaba por ahí. Y él va al Milan y transforma al Milan en ganador, que el Milan había sido ganador en el 60. Entonces, todos esos detalles que converso con ustedes es para que tengan ustedes un conocimiento de las raíces del juego, por qué lo fueron cambiando. Y el fútbol que ustedes ven ahora o que vemos ahora no es que apareció un señor con una ella mágica, llamó un genio y ahora no, eso ya viene de muchísimos años. Entonces, cuando usted tiene ese conocimiento y lo va a empezar a aplicar ahora, sabe de dónde viene el lateral, qué es el lateral antes, por qué tiene que jugar en el intervalo, por qué tiene que fijar en la banda, por qué se juega con extremos. ¿eh? De hecho, el primer 4-3-3 que hubo fue en el 30. Lo hizo Rapa, 4-3-3. Libero, 3 mediocampistas, tres defensores, porque si atacan con 3 delanteros, dejaba 3 defensores. A mostrar como aquí. 7, 11. Más o menos así. Era acá. Como el rival jugaba con tres atacantes, porque ya la norma del offside había cambiado en el 25. ¿Qué pasa? 3 atacantes y un líbero. Igual acá. Marcaba. Atacantes al hombre, está, y el líbero. Ellos bajaron, tuvo esta situación. Ellos bajaron a los extremos 4-3.
¿entiendes? Los extremos descendieron y se hizo 4-3-3, Carrapa, y quedó arriba. ¿Qué pasó con ese sistema? Que estos hombres tenían muy poca marca, solamente le correspondía al número 5, ¿entiendes? Que es el 5 antiguo del sistema de Chile. Y quedó 9, 8, 9, 10 arriba. Marco los números porque eran las posiciones, ¿entiendes? De ahí se desglosó todo eso que Italia se defendía muy bien. Pero no se defendía muy bien, era que se defendía con mucha densidad, ¿entiendes? Entonces, luego, y tenía jugadores de media cancha para arriba bastante terribles, fuertes. Los llevó a tener éxito, sobre todo en ese Mundial del 82. ¿Entiendes? Una pregunta, no pregunta. Ah, No, Manolo, no, todo claro, todo claro. oh, claro, Yo eso es para que ustedes justo vayan. justo la pregunta que te iba a hacer, que escuché toda la semana este juego del Catenaccio, la escuché previo al partido este de la final del Inter, y justo te iba a preguntar, a ver de dónde nació y la historia, y bueno, me la contestaste de antemano. No, no, de verdad, se habló mucho, no sé si escuchaste, se habló Me- mucho del Inter, me- del Catenaccio y de toda esa historia. como tú dirías, me la plagió antes que se me ocurriera. Claro. Claro, es de ahí, es Carrapa. Carrapa. Y el que lo creó fue Robert Acá. Robert Acá. Y en ese equipo jugó Elenio Herrera. Elenio Herrera jugó en ese equipo. Y Elenio Herrera, hay dos versiones, ¿no? Hay dos versiones. Eh, hay una versión, lo que pasa es que la historia uno tiene que irla buscando y después encadenarla. No sé si fue a ustedes que les dije, pero también les recuerdo que la pirámide invertida de Jonathan Wilson, eh, si tienen ese libro, si lo consiguen en digital, me ayudan a compartirlo conmigo porque yo lo tengo y es en portugués, una parte en portugués y he leído algunos fragmentos y entre esos fragmentos es el libro más cercano a la realidad, ¿entiendes? O sea, eh, y él habla sobre todos los aspectos de la secuencia. Que también la historia que habla de Lino Herrera es que él jugaba de defensor en el rey de Francia, ¿no? Hablan de eso, y que él en un partido se lesionó. Si ustedes recuerdan que anteriormente no había cambios, realmente no había cambios. Los cambios vinieron a partir de qué año, de qué mundial, ¿ah? 70, ¿entiendes? Empezaron los cambios, irán dos cambios. Ahorita parece un equipo de rugby. Puede sacar 11 y meter 11, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, 50 y algo, dice la historia, él se lesionó y para no abandonar el campo, le dijo a un compañero en su dialecto, anda vos a marcar que yo te cubro. Y de ahí a él le nació la idea, el líbero. Líbero es una palabra latina que es libre, ¿entiendes? Libre. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dice, luego, si usted revisa la historia también, sigue revisando, sigue escudriñando, se encuentra de que él jugó en un equipo, es difícil pronunciar, pero se los voy a traer a la próxima clase. Eh, se- ahí el técnico era Robert Acá, y a él le atribuyen que él creó, es un equipo que es Olympique, algo así, no recuerdo el nombre, el segundo nombre, es como Marsella, pero tiene otro nombre. Y ahí él creó el libro. Esa enseñanza o esa experiencia, él la llevó cuando fue entrenador del Inter. Si usted lee a Elenio Herrera, algunos conceptos de él, y, y yo le digo a usted, ¿de quién es esta frase? Y usted me va a decir de Mourinho, porque son conceptos muy similares. Él pensaba mucho en eso, hacer un equipo
él hablaba de que no era muy defensivo, porque Paquetí era goleador, y así Facchetti no era central, era lateral izquierdo, porque se fue y atacaba. Entonces, hay cosas que uno tiene que ir conociendo. De verdad, a veces uno habla de detalles y comete el error de afirmar cuando historia que uno no vio, y por lo general la gente cuenta la historia como le favorece. No sé, la verdad que he ido bastante, a mí me faltan cosas por ver, ¿no? Y por, a ver, ojalá eh, voy a tener más tiempo para poder ir conociendo todos esos aspectos de la defensa, como reacciones, por qué el 5 baja. Fíjate, el 5 de Chapman, eh, hoy es esto. Este era el 5 de Chapman, ¿me entiendes? Hoy es eso. El 5 Macherano, famoso, ¿no? Macherano, este muchacho mexicano, que ya me voy a acordar el nombre, que jugó en el Barcelona con es un 5 y terminaron en la defensa. ¿Entiendes? Márquez, Rafa Márquez. Exactamente, Marc, claro. Entonces, más o menos así. Y es bueno, o sea, por lo general en las veces que yo he participado en charlas, siempre trato de hablar con los muchachos y darles esa iniciativa, ¿no? Crearles ese interés. Que hay cosas por saber, y soltarse. Eh, en el módulo anterior, en el primer año, eh, tengo una chica, creo que es esposa de un jugador, Pablo, y los dos están en el curso. Y le digo, pregúnteme, porque a veces uno se queda con la duda. Es fácil, uno, ahorita que está Google o la inteligencia artificial, usted anota lo que no entiende, o lo que cree, será esto, será lo otro. Y uno lo va anotando y después lo busca y busca tres, cuatro conceptos o tres, cuatro actores. Ah, bueno, si coinciden tres, esta es. ¿Entiende? Porque tampoco todo es verdad. Toda la primera es verdad. Eh, Hay cosas que tiene uno que cerciorarse. Ajá. Quedamos en Bomber. Paradójico es también el hecho de que cuando estos equipos que se presumen de la palabra orden hasta la extensión, hasta la extenuación, son los equipos que más desordenados se muestran una vez que tienen la pelota en su poder. Es tan grande la obsesión de ordenarse que se confunde conjuntarse todos detrás de la pelota. Una ironía. Que en la fase de ataque y el conjunto está descompensado y tiene pocas posibilidades de asociarse en torno a la pelota. Y es como lo señalara Juan Manuel Lillo, un equipo ordenado es el que tiene ordenados tanto la defensa como el ataque. La defensa se ordena más por masificación, por concepto. Se equivoca el defender bien con defender con mucha gente. Esta es una palabra que le decía anteriormente. Y bueno, Menotti en sus enunciados tiene una frase porque todavía está circulando, que un equipo es como orden y aventura, ¿no? Sacó la frase de este escritor argentino Borges, que si un equipo debe tener orden y aventura, si un equipo es demasiado ordenado, no es, es muy no es muy atractivo, debe tener aventura. Y él hacía una metáfora con un violinista en una orquesta, que un violinista de una orquesta sale de la orquesta y da un solo de violín, y al terminar el solo de violín vuelve a la orquesta, vuelve al contexto que tiene la orquesta. Ahora, si el tipo sigue el solo, y no se escucha bien, igual que un futbolista, se tiene una aventura, hace una jugada maradoniana o mesiana que arranca, se lleva todo listo, pero si después no vuelve al colectivo, pues lógicamente que no sirve para lo que es un equipo. Entonces, ahí lo llamaba él orden y aventura, y coincide con las palabras de Juan Maldini. La parte de teorización de nuestro deporte traía consigo toda una serie de mitos peyorativos.
en torno a la defensa y la táctica en general. Cada uno de estos conceptos era dividido en una serie de conceptos que a su vez daban lugar a más conceptos de carácter minoritario. Paradójicamente, cada una de estas divisiones traía consigo una reducción de la comprensión del juego y del fenómeno táctico en su globalidad. Era y es frecuente que los entrenadores nos prestemos a este tipo de lenguaje que alimenta la prensa y este tipo de país en particular, un grupo mediático, un país al cual el intelectual Carlos Girauta dice, un país sometido al, un país sometido al cansino repertorio de prejuicios tópicos, mentalismos tras el que se parapetean de- desde que el mundo ha hecho, desde que el mundo se ha hecho irreconocible, que se encarga de estereotipar los debates que reduce el entendimiento sobre el juego y que lejos de cerrar teorías que deberán estar separadas, las abre y las vuelve a reabrir. El objeto de incrementar las ventas y dirigir la teorización en el fútbol. Pero por suerte, en los últimos años hemos asistido a una nueva revolución en el campo de la teoría y el entrenamiento. Magníficas aportaciones de gente como Antón, Seirul, SPAR, en el ámbito de los juegos deportivos colectivos ha permitido la reflexión y el surgimiento de un marco teórico y posteriormente un nuevo campo metodológico, sustentado en el ser humano y en el juego en sí, como protagonista. Las nuevas propuestas en el terreno de procesos de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, un nuevo paradigma que busca una mejora cualitativa en el entrenamiento y a su vez en el juego de fútbol. Hoy en día comprendemos que que el jugador es en un momento determinado dentro de un campo de referencias fundamentales que determinan su decisión, contra compañeros, el espacio de juego y portería, así como las experiencias vividas y como no, el propio sujeto capaz de generar respuestas que no eran imaginadas. Sabemos que en un terreno de juego de cualquier deporte nos encontraremos ante tres tipos de sujetos que participan. Aquellos que no se enteran de nada de lo que sucede, aquellos que reaccionan ante los estímulos que les plantea las diversas situaciones del juego, los que son capaces de provocar que sucedan cosas las que Juan Manuel Lillo llamaría jugadores capaces de llevarme la contraria. Ese es aquí metáforas que habla, esto es de César Luis Menotti y eso es eso es de ustedes. Conceptos son llevados al puro argentino. Él habla sobre, a veces uno no le da al futbolista lo que realmente necesita, sino al futbolista le da una serie de, como en este caso, nosotros nos juntamos a conversar y a veces tenemos muy poca posibilidad de encontrarnos y cada vez yo trato de darle la mayor cantidad de información, mayor y mejor cantidad de información. Y pienso que al terminar, bueno, tienen la oportunidad, creo que quedan grabadas y pueden ver la clase. Si mi intención es despertar el interés, como lo dije anteriormente, de que ustedes sigan buscando nuevas cosas. En este caso, cuando en la próxima clase me diga a mí, Carlos, me diga Nico, me diga Lucas o me diga Carlos, el otro Carlos, mire, estuve revisando esto y lo que usted dijo no era así, no era Robert Acal, era Carlos Salvador Vilardo, decía un nombre. Entonces, está bien, vuelvo y reviso y tengo que aceptarlo, ¿entiendes? De ese debate es donde sale el conocimiento. Y no quiere decir porque esté en este rol deba saber más que ustedes. No, tengo el atrevimiento de hablar de fútbol con ustedes, que es otra cosa. Pero el aspecto más determinante que encontramos dentro del terreno teórico, dentro de la táctica, es la comprensión de que en fútbol existen fases diferenciadas de ataque y defensa. Es la que ataque y defensa es la misma cosa. El verdadero equilibrio
de un equipo de fútbol radica en el hecho de que los jugadores, en función de las posibilidades de intervenir activamente en el juego, reequilibran y reajustan sus posiciones en el terreno para compensar al equipo en las mal llamadas fases de transición. Hoy en día el fútbol, los partidos se ganan o se pierden en los momentos en que se recupera o se pierde la pelota. Con atención a su vez la funesta obsesión de los técnicos por repetir esquemas que un día le fueron propicios y llevaron al éxito. Vimos como ante entornos diferentes que un día le auparán a la forma inmediata, ante jugadores que no son los mismos, ante circunstancias irrepetibles, los entrenadores una y otra vez vuelven a llevar consigo como si de una sombra se tratase las mismas ideas de antaño. Eso es lo que refiere. Por esa razón, a los entrenadores, como en mi caso, de que somos grandes, piensan de que no nos hemos renovado. Hoy, entre las cosas que escuchaba a Russo, Russo es un señor que se está renovando, se renova cada día, está pendiente de lo que sucede. Si él no estuviera en esa onda, no hace lo que hizo en San Lorenzo. ¿Eh? No sé si ustedes tienen el conocimiento de Russo, con él conversé hace casi 20 años, 20 años, y ahora pues buscan la novedad de los jugadores que sean del riñón del equipo y los han dirigido algunos con éxito, otros les cuesta un poco más, pero también deben darse cuenta de que el fútbol es un deporte muy cambiante, un juego colectivo muy cambiante. Debe, eh, pero si en algún momento tienes que defender, eso es algo similar como, como se enseña hoy el juego. Hoy la mayoría de nosotros cuando enseñamos el juego, ¿qué le decimos al futbolista? Toque y muévase. Parece una letanía. Toque y muévase. Juega dos toques. Bien, ahora yo pregunto algo. Si el jugador ya se movió, ¿para qué tiene que mover otra vez? Una. Y dos toques. ¿Por qué dos toques? Ah, porque yo pienso. No es lo que usted piensa, es lo que te da el juego. Uno no puede jugar como si fuera PlayStation. Es lo que te da el juego. A veces el juego te da a un toque, te da para dos toques, para tres, para dos toques. Te da el juego. Eso es lo que debe interpretar el futbolista. Y usted, como entrenador, le debe ayudar a que él interprete eso. Ayudarlo, decirle, mira, ojo, si te ves que te vienen, por eso no se enseña más de dos o tres opciones. El futbolista pueda, en un momento crítico, tenerla incorporada en la memoria procedimental. También que se escogen jugadores y analizar sus cualidades y se les introduce en una tarea de juego esquema táctico o posición en la que es imposible que destaque. Escucha entonces comentarios como este: jugador no es el que era, no se ha adaptado, este equipo le viene grande, allí jugaban para él, otros tantos topicazos del común y posible léxico de nuestro juego. Un ejemplo claro y sonante de esto lo comentaba mi buen amigo Raúl Caneda, en referencia al alemán del Chelsea, El Ballack, jugador que destaca por su capacidad de cargar juegos sobre las bandas e incorporarse desde atrás a posiciones de remate. Se encuentra que estas dos virtudes suyas no pueden brillar en un equipo donde no hay jugadores por banda. Por consiguiente, nadie a quien descargarle el juego en los lados, nadie que se ponga cuando llegue desde atrás. Al final hemos de rendirnos a la evidencia. Quien sabe de fútbol es quien sabe de jugadores. Es algo, ¿entienden? Y es un jugador que tiene eso, tú le buscas lo que él, lo pones en el contexto, ¿entiendes? Para que él produzca. Y esa producción, usted produce esto, tenemos extremos, usted produce esto, usted produce lo otro, el lateral apoya, le monta el esquema, ¿entiendes? Sobre la posible juego de él y luego imagina cuando tiene la pelota, imagina cuando no la tienes.
situaciones reales del partido. Mira, aquí esto, aquí lo otro. Y luego le va dando vida. ¿Cómo le da vida? Con contrarios, contrarios. Porque el espejo es bueno hacerlo para que usted lo grabe. Esas son las partes del entrenamiento que debe hacer uno, o sea, que se supone que debe hacer técnica, eh, técnica táctica, juego de posición, ¿entiende? O juegos de reconocimiento de las posiciones y luego partido de fútbol, ¿entiende? Donde el futbolista plasma lo que aprendió en la secuencia de juego. ¿Entiende? Esa es más o menos la idea. Jugadores a través de sus comportamientos serán valorados por su capacidad de desequilibrar o equilibrar en las jugadas de participación activa en torno a la pelota, o cuando se encuentren en situaciones de no intervención directa, harán movimientos que estarán centrados para compensar el equipo. Elimina así la visión mecanicista de la vida que ha colocado a los jugadores en una posición centrada en reproducir movimientos tácticos simétricos que no tienen en cuenta las cualidades que, que hacen diferentes a cada jugador del resto. Igual que la sociedad ha creado un tipo de individuos autómatas sin capacidad para tomar iniciativas por su propia cuenta. En el fútbol los jugadores se han se han convertido en cumplidores de normas. El fútbol pasó en cuestión de pocos años de apellidar al equipo con el nombre de la estrella de turno o hacerlo con el entrenador. Podemos decir que a raíz de esto, el fútbol se murió poco. Sin embargo, si vemos a un equipo que cumplen estas premisas que señalábamos anteriormente, el Chelsea de Mourinho, pero también de Terry, Makelele, Lampard, en las temporadas anteriores era un digno ejemplo de un equipo construido en torno a las peculiaridades de sus miembros, compensado el juego, pensado en el juego, donde sus jugadores tenían en cuenta sus posibles intervenciones a corto, mediano y por largo plazo. Eso lo extraje del señor César Luis Menón. Y les quedé para el final la definición de potencia prospectiva. Es la capacidad que tiene el jugador de resolver una situación de las más variadas formas posibles sin pérdida de eficacia. Como entrenadores hemos de generar contextos que permitan al jugador resolver un problema a partir de diversas conductas. Es bastante amplio. Una pregunta, chicos, o voy a tener que adivinar con alguna que tenga Carlos por ahí. No, no, ninguna, Manolo, todo bien. Luquita, estamos callados. ¿Qué pasa, Manolo? No, todo bien, todo bien. Todo claro. ¿Qué pasa todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiero saber lo que pasa? Estamos prestando Ay, atención, man. ay, Luquita. Luquita. Bueno, espero que, si no hay más preguntas, espero que le haya hecho provecho a la clase. Vuelven y Sí. la miran. ¿Y usted, Nico? ¿Una pregunta, algún No, comentario? no, no, muy bueno, muy bueno, muy bueno la clase, escuchando ahí atentamente todo lo que decías. ¿Usted es argentino? ¿Yo? ¿Argentino? Sí, 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 sí. Tiene un tonito, momento se me confundió un tonito así medio, no muy argentino, de una zona, no sé, la verdad que, bueno, entonces espero que nos vemos el lunes entrante. El lunes entrante, Perfecto. eh, quiero que me traigan unas cosas de táctica de lo que hemos hecho hasta ahora, algo que lo podamos discutir. Y no quiero que el lunes entrante o sea, por hacer la interacción de clase. Yo traigo algunos detalles, ustedes traen otros, empezamos a discutir algunas cosas y listo, no hay problema. ¿Me entienden? Listo, Manolo, bárbaro. A qué me refiero? Ejemplo, inquietudes como la que tenía Carlos, que acerté, ¿me entiende? Inquietudes como la que pueda tener Nico, como la que pueda tener Luquitas, o a lo mejor Carlitos se anima y viene, el jefe del grupo. Y bueno, para hacer esto así algo más
con más interacción. ¿Entiendes? Y así sacamos conclusiones de lo que estamos haciendo. Ok. Bueno, Listo, creo perfecto, Manolo. que ya no hay más clases. Hoy no viene, ya les pasó la clase Diego. Yo no entiendo. Sí. Dicen Alan y yo lo veo que es Diego. Y yo le digo Diego. ¿Es el mismo o es otro? Ah, Diego. bueno, pero ahí dicen Alan. En el grupo dicen Alan. No sé. Ya que me confundo. Creo que es Valentín es el de psicología, ¿no? El profe. Ok. Bueno, se cuidan mucho. Bueno, Excelente Manolo, semana. Un gusto, Nico. Tengo otro el Nico. gusto es mío. Dale. Tengo otro Nico en el primer año. Ese es un Nico de Boca. Ese es un Nico del Consejo del Mate. Un Ánimo, personaje. gente, buena semana. Chao, cuídense. Un Chao, abrazo. Lucas. Hasta luego, chicos. Chao. Nos vemos Chao, el Chao. viernes. Manolo. Chao, Carlos. Chao, Chao. hasta Chao, Lucas. luego. Chao. Chao, Hasta chicos. Chao. Chao, luego. chao. Era, le reitero, perdón, le reitero a Nico, ¿no? Sí, Cualquier duda que tengas, ahí está mi número en el grupo. Está a sí, su sí, sí. orden. Por lo general en las Perfecto, mañanas. Manolo. En las mañanas. Chao. Genial. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.